Un cordial saludo reciban todos asistentes al Foro Virtual Internacional de la Ingeniería de Datos a la Inteligencia Artificial, realizado entre las actividades de celebración del 18 aniversario del Núcleo Falcón de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Venezuela. Quien les habla, Idelvis Pérez Duno, profesora del Núcleo Falcón de UNEFA. En esta ocasión les he preparado una ponencia titulada Las organizaciones data-driven, cuyo objetivo es discernir sobre qué son las organizaciones data-driven, qué implica ser una de ellas y cómo puede una organización convertirse en data-driven. Aspectos que trataremos en este mismo orden en nuestra agenda. Una organización data-driven es una organización cuya operación, funcionamiento y toma de decisiones se orienta por datos, sean estos internos o externos. En tiempos de cambio permanente y acelerado, el dato se convierte en la brújula que orienta las acciones de las organizaciones que marcan el rumbo del mercado, es decir, las organizaciones proactivas, las líderes, las pioneras. Son empresas que han asumido el dato en su cultura organizacional para guiar sus acciones más allá de lo que indiquen la intuición y la experiencia de sus tomadores de decisiones, en todos sus niveles, pero especialmente el nivel estratégico. Fernando de la Rosa, profesor de Estrategia Digital, plantea que una empresa data-driven es una empresa dirigida, decidida y acelerada por los datos. Ahora bien, ¿qué implica esto? La primera implicación es que las operaciones, relaciones y decisiones se encuentran centradas en los datos al servicio del negocio, de manera de asegurarse que todo tenga sentido para él, que los proyectos y la tecnología se encuentren a su servicio y no al revés. Esto garantizará o facilitará la segunda implicación, que consiste en tener la visión necesaria para seleccionar los datos críticos que se convertirán en el centro del funcionamiento de la empresa y guiarán todas las decisiones y acciones. En tercer lugar, ser una organización data-driven implica desarrollar una cultura o forma de manejarse en la organización en la que los datos orientan la toma de decisiones en consenso. Cada colaborador confía en los datos, tiene acceso a ellos en cantidad y calidad pertinentes, en el momento pertinente y a través del medio pertinente. Además, estos se sienten corresponsables de la calidad de los datos y de mantener la confianza del resto de la organización. La cuarta implicación está relacionada con la tecnología, la cual potencia y acelera las acciones de la empresa para permitirse proactiva y no reactiva, para marcar la pauta mediante la investigación y la innovación permanente. En quinto lugar, ser una organización data-driven implica desarrollar gobernanza de los datos, esto es, ¿cuál es el dato importante? ¿Cuál es el dato de calidad? ¿Cómo es su ciclo de vida y su cadena de valor? Además, implica el trato ético, legal y seguro que se debe aplicar a los datos, cuáles son las reglas de acceso de los colaboradores, entre otros. Finalmente, ser una organización data-driven implica contar con el talento humano que permita desarrollar los procesos de captura de datos, tratamiento, transformación y disposición de ellos, esto es, los ingenieros de datos. Por otra parte, se requiere personal para desarrollar procesos de analítica de negocio que van desde la visualización de datos y el business intelligence hasta el machine learning y la inteligencia artificial, entre otros. Esto es, los analistas de datos y los científicos de datos. Así como también se requiere de expertos de negocios que se aseguren que todas las decisiones se encuentran al servicio de la misión de la organización y de sus objetivos organizacionales. Como consecuencia de lo anterior, es necesario destacar que ser una organización data-driven implica una coordinación entre la estrategia de negocios basada en datos, el desarrollo de una cultura basada en datos
y una tecnología que da soporte, facilita y brinda velocidad a los proyectos basados en datos. Desde estas consideraciones, la organización Good Rebels ha desarrollado la siguiente pirámide de clasificación de la relación de las organizaciones con los datos, en las que en la base se encuentran las organizaciones que no están orientadas por los datos, subiendo de manera incremental hasta llegar a las empresas data-driven. Dicha pirámide tiene dos caras, una dedicada a la tecnología y la otra a la cultura de datos. En este sentido, las empresas data blind son las empresas que no utilizan datos desde el punto de vista tecnológico, no tienen almacenes de datos ni bases de datos y por lo tanto no utilizan datos para la toma de decisiones. Le sigue las empresas data reactive, son las empresas que tienen desde el punto de vista tecnológico, tienen distintas bases de datos, distintos orígenes de datos, pero estos están dispersos en la organización de acuerdo a su estructura organizacional. A partir de estas bases de datos se generan reportes que son utilizados para tomar decisión. Por eso se dice que son reactivas a los datos, porque los reportes generan información acerca del pasado, en base a lo cual se toman decisiones de manera reactiva. Con relación a las empresas Data Active, son empresas que poseen almacenes de datos, llamados también Data Warehouses o Data Lakes, según algunas características, cuya información es utilizada para generar insights profundos sobre los datos, generar información y conocimientos que permitan tomar decisiones informadas. Le siguen las empresas Data Proactive, son las empresas que utilizan la información para generar patrones de conducta que permitan predecir el comportamiento de la organización o del mercado. De acuerdo a esto, entonces, se toman decisiones con base en generación de data predictiva. Finalmente, sobre todo esto, están las organizaciones data driven. Estas son organizaciones que cumplen con todos estos pasos, recopilan la información desde todos los puntos de vista de la organización, se organizan en un almacén de datos donde está toda la información de las organizaciones, se generan patrones a partir de ellos para tomar decisiones informadas. Esto se convierte en una forma de organizar la organización, de accionar en la organización y se convierte en una cultura organizacional. Esto es, en toda organización data driven se desarrolla una gestión estratégica de datos, para lo cual se desarrollan tres elementos importantes: la ingeniería de datos, la analítica y ciencia de datos y la gobernanza del dato. La ingeniería de datos se encarga de capturar la información, los datos, cuidar su calidad, su limpieza, proveerlos, curarlos, capturarlos. Esto es los procesos ETL. Extracción, que es ubicar los datos desde su fuente. Transformación, prepararlos para ser utilizados y cargarlos donde van a ser utilizados. Por su parte, la analítica y ciencia de datos se encarga de generar insights profundos a partir de la generación de información y conocimiento para la inteligencia de negocios o para la obtención de patrones que permitan generar valor a partir de estos datos, con lo que es el machine learning, las redes neuronales, la inteligencia artificial, etc. Finalmente, la gobernanza de datos se encarga de asegurar la disponibilidad que van a tener estos datos a lo largo de toda la organización. ¿Qué datos? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Qué significan los datos? ¿Cuál va a ser su usabilidad? El adecuado uso ético, legal y seguro de los datos. Entonces, ¿cómo convertirse en una organización data driven?
Lo primero es comprender la cadena de valor del dato. ¿Cuál es el valor que interesa para decidir por qué área iniciar el proceso? Evangelizar en el uso de los datos para fomentar esa cultura, esos procesos de transformación digital y de gestión del cambio, de manera de lograr que toda la organización se sienta cómoda trabajando, decidiendo y generando valor con base en los datos. Esto es, una cultura de investigación, innovación y creatividad permanente. En tercer lugar, fomentar la investigación con los datos. Hacer preguntas, ubicar patrones de comportamiento, plantear hipótesis, probar, experimentar e innovar. Finalmente, construir confianza en los datos mediante la gobernanza de datos. Pero ¿por dónde comenzar? Por los datos y procesos más críticos para el negocio. ¿Acaso son los clientes, la producción de bienes o servicios, o el talento humano de la organización, u otro? Esto va a depender de cada organización. Centrarnos, por ejemplo, en el cliente pasa por conocerlo, acercarse a él, entender qué necesita, cuáles son los clientes tipo o buyer persona, cuáles son sus patrones de conducta, sus dolores, problemas, aspiraciones, dónde está, cuáles son sus preferencias, ubicar toda la información sobre él y a partir de allí iniciar el camino para ser data driven, haciéndose preguntas cuyas respuestas contribuyan a generar propuestas de valor para ellos. Otra posibilidad es centrarnos en la creación de productos y servicios, cómo se producen, cómo se entregan, qué rentabilidad tienen, cuándo sube o baja la demanda, cuándo y cómo se puede mejorar o complementar, qué otros productos o servicios se pueden ofrecer, qué otros materiales o recursos se pudieran utilizar. Cada día el talento humano de las organizaciones es más importante, especialmente si se trata de trabajadores de conocimiento para quienes el pago no es el incentivo más importante. ¿Cómo gestionamos su conocimiento? ¿Cómo los retenemos en la organización? ¿Cuándo requieren formación? ¿Cuáles son sus preferencias y necesidades? ¿Qué necesidades de desarrollo e incentivos requieren para mantener y mejorar sus capacidades y su desempeño? ¿Quiénes pueden perfilarse como posibles líderes de la organización? Todas ellas son preguntas alrededor del cual iniciar el proceso. Sin embargo, la organización Data Driven, como hemos dicho, es aquella en la que todos sus procesos y decisiones giran sistemáticamente en torno a los datos. Por ello, es recomendable iniciar paulatinamente, comenzando por aquellos datos y procesos críticos para el éxito del negocio, y a partir de allí incorporar el resto de las áreas y procesos hasta lograr que todos los procesos y decisiones se centren en los datos. Como hemos visto, no por nada se dice que los datos son el nuevo petróleo. Ellos traen oportunidades de desarrollar conocimiento, de anticiparse al mercado, de innovar en el desarrollo de productos y servicios, en la atención a clientes, en la cadena de suministros y logística, y un largo etcétera, donde la imaginación y la creatividad son el límite.